Amigos de Últimas Noticias de hoy, traemos fechas de pago para el Seguro Social del mes de marzo de este año 2023, cuando están programados los pagos de estos beneficios. Y también recordemos que los del SSI recibirán un doble pago. Los cheques del Seguro Social para marzo ya están programados para salir muy pronto. Los beneficiarios seguirán viendo mayores cheques de beneficios gracias al ajuste por costo de vida del COULA del 8,7% para este año 2023. Estaremos viendo cómo se van a ir distribuyendo de acuerdo con el mismo cronograma mensual y los pagos se estarían realizando los días miércoles. Y también le traeremos una noticia muy gratificante, y es que millones de estadounidenses van a poder calificar para pagos de hasta $500 con el fin de poder ayudarlos con sus facturas de energías. Millones de inquilinos y propietarios se van a estar beneficiando de un fondo adicional de $6 millones para asistencia energética. Y esto es lo mejor, va dirigido para las personas de hogares de bajos ingresos. Los pagos del Seguro Social se distribuyen de acuerdo con el mismo cronograma mensual. Los pagos se realizan el segundo, el tercer y el cuarto miércoles de cada mes, a excepción del SSI y el SSDI, que empiezan los primeros días de cada mes. Pues aquí es cuando usted debe esperar su pago de marzo 2023. Si su fecha de nacimiento es del 1 al 10 del mes, su pago se estaría distribuyendo el miércoles 8 de marzo. Si su fecha de nacimiento es del 11 al 20, su pago se estaría distribuyendo el miércoles 15 de marzo. Si su fecha de nacimiento es del 21 al 31, su pago se estaría distribuyendo el miércoles 22 de marzo. Recuerde que si usted recibió el Seguro Social antes de mayo de 1997, o si recibe tanto el Seguro Social como el SSI, recibirá su pago el 3 de marzo y el SSI el 1 de marzo. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que si usted no recibe su pago en la fecha prevista, pueden producirse retrasos. Algunas situaciones en las cuales usted puede llegar a tener un pago retrasado. Y es que recientemente se actualizó su información bancaria, su cambio de dirección o si existen demoras en la oficina de campo del Seguro Social. Para esto, la Administración del Seguro Social recomienda permitir hasta 3 días adicionales de envío por correo antes de comunicarse con ellos. Luego de estos 3 días, se recomienda comunicarse con la Administración del Seguro Social para poder informar sobre este retraso. El COULA del 5,9% del año pasado había hecho muy poco para poder ayudar a las personas mayores a que lidien con el costo de vida que actualmente está muy inflado. Aunque las personas mayores han recibido un impulso en sus beneficios mensuales, recientemente una encuesta de The Senior Citizens encontró que el 54% de los consumidores de mayoría de edad siguen sin estar convencidos de que el COULA del 8,7% actualmente seguiría el ritmo del aumento de los costos en este año, o sea que prácticamente no está sirviendo. Si los cheques del Seguro Social no son suficientes para poder cubrir con los gastos básicos de subsistencia, recuerden que también pueden calificar para Seguridad de Ingreso Suplementario SSI. Este programa envía también pagos mensuales a adultos y niños con una discapacidad, una ceguera parcial o total que les impide trabajar. Los beneficiarios del SSI deben cumplir con los requisitos financieros. También está disponible para personas mayores de 65 años con ingresos y recursos financieros limitados. Y también una actualización es que el senador demócrata Bernie Sanders volvió a presentar su proyecto de ley llamado Ley de Expansión del Seguro Social para poder ayudar a aliviar la presión financiera de los ciudadanos que son más vulnerables en el país. Según los términos de este proyecto de ley, cualquiera que sea un beneficiario actual del Seguro Social o que esté cumpliendo 62 años actualmente, recibirá $200 adicionales en cada cheque. Y este programa viene con más de 50 organizaciones respaldando este proyecto. Ahora hablaremos de cómo es que millones de estadounidenses pueden calificar para pagos de hasta $500 para poder ayudarlos a pagar sus facturas de energía. Este es un programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos y va dirigido para el estado de Maine. Recibió otro gran impulso financiero solo unos meses después de obtener
$42 millones. La senadora Susan Collins trabajó junto con el senador Jack Reed y el congresista Jerry Reed para poder asegurar por lo menos $1.000 millones adicionales solo en financiamiento como parte del proyecto de ley de financiamiento del gobierno en este año 2023. De ese dinero, Maine recibió $6 millones para poder ayudar a los residentes a mantenerse abrigados durante las semanas restantes del invierno y también cuando empiece el verano. Muchos residentes del noreste han visto un aumento drástico en sus facturas de servicios públicos en este invierno, a medida que las tarifas continúan solo aumentando. Se estima que los precios de la electricidad residencial en algunos estados estarían aumentando más del 60%. El propano podría estar subiendo hasta un 40% y el gas natural hasta un 30%. La tormenta de nieve en esta semana es otro recordatorio de que todavía estamos en pleno invierno. Muchos habitantes de Maine, en particular de las familias de bajos ingresos y las personas mayores, están luchando con el alto costo de la energía para poder mantener a sus hogares calientes, fue lo que afirmó Collins en un comunicado de prensa. Afirma que abogó firmemente por estos fondos aumentados y que estuvo presionando mucho para que se liberen rápidamente con el fin de poder ayudar a evitar que los habitantes vulnerables de Maine tuvieran que tomar la decisión imposible entre pagar la calefacción o pagar los alimentos y las medicinas. Pues ahora veremos quiénes son elegibles para este programa. Dado que este programa prácticamente está diseñado muy en específico para residentes de bajos ingresos y personas mayores, existen algunas restricciones para quienes puedan solicitarlo. Los Mainers podrían ser elegibles si es que su ingreso familiar total cae por el 150% del nivel federal de pobreza, o también hasta el 60% de este mismo estado. La cantidad más alta se utilizará para poder calcular estos beneficios. Un desglose de los ingresos anuales elegibles según el tamaño del hogar es el siguiente. Una persona podría máximo estar ganando $30.860 al año. Dos personas hasta $40.356 al año. Tres personas hasta $49.852 al año. Y cuatro personas hasta $59.348 al año. Hay una ayuda adicional disponible para aquellos que tienen un suministro de combustible para calefacción para menos de 3 días o que estén en peligro de que se les desconecten los servicios públicos. ¿Cómo podemos aplicar a esto? Dónde y cómo presentar la solicitud estaría variando de un condado a otro, pero también hay una lista de documentos que se requieren sin importar qué situación esté. Para empezar tenemos nombres y números de seguro social de todas las personas que viven en su hogar. 2. Comprobante de ingresos brutos del hogar de los últimos 30 días o 12 meses. 3. Comprobante de su domicilio actualmente. 4. Copias recientes de facturas de energía y de servicios públicos. Aquellos que puedan o deseen postularse pueden encontrar una lista de agencias para contactar en la descripción. Recuerden que los pagos de este programa llamado LIHEAP pueden ser de hasta $500.